Vamos a darle paso a la siguiente ponente. Vamos a invitar con mucho agrado en esta tarde a la doctora con PhD Liliana Estupiñán, que va a abordar el tema Estados unitarios y federales en América Latina, el poder en los territorios, y esto viene de Universidad Libre de Colombia. El currículum, la hoja de vida, es la siguiente, procedemos a la lectura. Liliana Estupiñán Achuri es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externada de Colombia, con la máxima calificación cum laude. Estancia postdoctoral en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, en la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Además es magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Libre de Colombia. Estancia de estudio de investigación y presentación de ponencias en diversas universidades y países desde el año 2005 hasta la fecha. Profesora investigadora con perfil internacional y amplias relaciones internacionales, nacionales e internacionales, soportadas con proyectos y publicaciones arbitradas y de alta calidad académica. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora de la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora del Grupo de Investigación en Estudios Constitucionales y de la Paz, Universidad Libre, profesora de Derecho Constitucional, Régimen Territorial Nacional y Comparado, Metodología Jurídica y Sociojurídica, Derechos de la Naturaleza, Paz Territorial y Constitucionalismo Transnacional, Autonomía Territorial y Paz, con pregrado, posgrado y doctorado, respectivamente. Además es autora y editora de diversos libros, capítulos, artículos científicos y revistas académicas y científicas. Directora del proyecto de diplomados virtuales para la práctica judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en este año 2020. Vicepresidenta de la Asociación de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y Desarrollo Territorial. Rinde y miembro de diversas redes académicas y sociales en Derecho Constitucional, Paz, Descentralización, Régimen Territorial e Investigación Jurídica. Líder de la Red de Mujeres Constitucionalistas y columnista de ámbito jurídico y otros medios de comunicación. Líder de la Red por el Constitucionalismo Democrático, capítulo Colombia, y coordinadora del proyecto Erasmus, OPT-IN en Paz. Intercultural y Derechos de la Naturaleza, Proyecto Internacional Unión Europea, Universidad Libre, desde el año 2018 hasta la fecha, 2020. Tiene más de 15 años de vinculación con la Universidad Libre y jornada completa y más de 10 años de trabajo académico en diversos programas de la Universidad del Rosario en calidad de catedrática o de carrera. Además es consultora en temas de régimen territorial, autonomía, paz, investigación y educación superior. También se resalta en su trayectoria profesional lo siguiente: directora del doctorado en Derecho de la Universidad Libre desde el año 2017 hasta el año 2019. Par evaluadora de CONACES y CNA. Par evaluadora de Colciencias. Directora del Departamento de Investigaciones Académicas de la Universidad Sergio Arboleda Civilizar desde el año 2010 hasta el 2011 en marzo. Docente e investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario del año 2008 al 2011 y en marzo de 2012 hasta mayo de 2014. Además de profesora e investigadora, tuvo el cargo de secretaria técnica y coordinadora de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Fundadora en el año 2004 del Grupo de Investigación en Estudios Constitucionales y de la Paz, Universidad Libre. Fundadora de revistas, de grupos de investigación, de redes y diversos procesos académicos. Líder en investigación jurídica en Colombia. Experta en el mundo de la educación superior, investigación en derecho público, procesos de acreditación y de consolidación de la calidad y de la investigación jurídica. Recordando siempre
antes de que demos paso a la estimada PhD, como dijo el gran jurista Couture, estudia, piensa y trabaja. Recuerda que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Damos con mucho gusto el paso a la doctora. Hola, muchas gracias. No, pues esa presentación después le resultó con una ponencia bien mala, entonces eso sí está mejor la presentación que la ponencia, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿No? Muy bien, muy bien. Ah, bueno, entonces, primero pues un saludo muy especial desde Colombia a todos, un saludo muy especial y un agradecimiento a Israel, a Alex, que sé que está por acá, Israel pues que fue el que además creo que ha estado al frente en la construcción académica de este evento maravilloso, que además lo veo muy concurrido y además felicito la ponencia tan bella que acabé de escuchar de Israel, de verdad muy lindo el aporte que estaba haciendo, entonces pues mucho, total agradecimiento tengo de estar en este espacio y de estar en esta universidad que ojalá pase la pandemia y pueda algún día conocerla de manera diferente. Celebro también desde Colombia la realización de estas jornadas que ustedes están haciendo, que no sean la primera, que sean muchísimas jornadas sobre ingeniería constitucional. Aquí utilizo mucho la palabra arquitectura constitucional o a veces la utilizo de arquitectura territorial, de independencia judicial y de derechos humanos en la región. Y además lo celebro porque creo que en América Latina estamos en una plena reflexión acerca de este proceso tan importante todavía de construcción de nuestros estados. Estamos, como lo decía mi querido presentador, estamos reflexionando permanentemente sobre los asuntos constitucionales y por lo tanto sobre los asuntos que tienen que ver con el poder y precisamente pues mi ponencia va a estar dada en ese sentido. Entonces también lo celebro. También espero que todos estén muy bien de salud, que se cuiden y si no, que tengan la fuerza para enfrentar cualquier cosa que venga. Bueno, yo no sé, yo me pegué como medio encartada, esa ponencia parecería bien aburrida, ojalá que no se aburran mucho con la ponencia, pero es un tema muy importante del derecho constitucional, tiene que ver con el tema orgánico del derecho constitucional. Empecé, perdón, a las 6:10, son 30 minutos, 6:40, ¿no? Un poquito para controlar el tiempo. Estados unitarios y federales en América Latina, tendencias y el poder del territorio. Entonces, el nombre de la conferencia, pues ya un poco en la crítica que estaba haciendo Israel, pues estoy utilizando categorías eurocéntricas y de paso estoy utilizando, de hecho, también norteamericanas por la influencia que va a tener el federalismo en el tema de la organización territorial nuestra. Y pues lo siento porque es parte de lo que hemos tenido que vivir. Cuando él hacía mención del texto de Diego López, pues nosotros hemos sido receptores, imitadores de muchas teorías y apenas estamos como en un proceso de reconstruirnos, también de construcción y de tratar de pensarnos desde América Latina y pensarnos desde nuestras propias realidades. Entonces, claro, la conferencia, cuando uno la vota así, se ve muy tradicional y muy dentro de las categorías tradicionales de organización de las formas de Estado. Recuerdo que en alguna oportunidad estaba en un evento en la Universidad Libre, estaba la profesora Gina Chávez, yo estaba hablando sobre federalismo y ella me decía, Liliana, sigues trabajando sobre las categorías tradicionales de la organización del territorio. Y sí, es posible que sí, y es posible, lamentablemente lo digo porque todavía estamos ahí, que esas mismas categorías que estamos trabajando en las constituciones también son las mismas categorías que solemos utilizar los académicos, los investigadores cuando trabajamos sobre esta temática. Bueno, pues este evento se llama Ingeniería Constitucional y cuando estoy hablando de la ingeniería constitucional o para ubicarme mejor, la arquitectura constitucional, pues en este caso me estoy ubicando en un tema de poder. Por lo tanto, esta es una conferencia
que así como estaba hablando ahorita sobre el poder de los jueces, sobre el activismo judicial, bueno, toda esta situación que se puede dar ahí, en el tema del poder de los territorios, pues estoy hablando también de un tema absolutamente importante, nada más ni nada menos que de la distribución del poder en el territorio, la distribución del poder en la vasta geografía de nuestros estados nacionales, unos más gigantescos, otros medianos, otros más pequeños, pero finalmente estamos hablando de la forma como se administran los territorios. Y pues por supuesto, e insisto, es un tema que tiene que ver con la teoría del Estado, que tiene que ver con el derecho constitucional, que tiene que ver con el derecho administrativo, también tendrá que ver con asuntos de derecho económico, con hacienda pública, porque cuando estoy hablando de poder, estoy hablando de muchas circunstancias, estoy hablando, entre otras, de aspectos de competencias, estoy hablando de potestades legislativas, de posibles potestades judiciales, pero también puedo estar hablando, y creo que es muy importante, del componente económico. O sea, no solamente que los territorios tengan que hacer, sino además que tengan las condiciones institucionales para hacerlo, pero además tengan los recursos para llevar a cabo la construcción de los estados de derecho, o mejor, de los estados sociales de derecho, o de los cometidos constitucionales y legales en los correspondientes territorios. Entonces, por supuesto, ofrezco disculpas por las categorías tradicionales sobre las cuales se trabaja el tema de la distribución del poder: Estado unitario, Estado federal, Estado regional, devolution, o la que ustedes quieran, porque si yo cojo, por ejemplo, la Constitución boliviana, me voy a encontrar con una hibridez de cantidad de formas y categorías de organización del territorio, que complejiza y pues que también me parecen absolutamente interesantes a la hora de distribuir. Aquí voy a recordar a un autor que ayer también lo recordé cuando estaba, que fue muy importante cuando yo elaboré mi tesis doctoral, que es Hernando Valencia Villa. Hernando Valencia Villa es un colombiano muy interesante, que es de estos primeros que se atrevieron a hacer una historia del derecho constitucional diferente, distinta a la historia del derecho constitucional clásica que nos contaban de las historias de las constituciones, y nos colocaban las constituciones como unos hitos magníficos, pero nunca podíamos mirar que detrás de ellas pues estaban un poco lo que estaba planteando Israel, unas élites, unas clases sociales, unos discursos, ¿verdad? Y entonces él intenta tratar, en el caso colombiano, tratar de decir, oiga, ¿cómo es que se han parido, cómo es que se han construido las constituciones en Colombia? Como una carta de batalla, siempre como un cierre de guerra. En el caso nuestro es un país que ha sido muy convulsionado y que ha tenido un problema de violencia bastante fuerte, y entonces él va a establecer unas constantes constitucionales históricas que yo hoy en día digo no solo corresponden a Colombia, sino que cuando además revisaba un poco, preparaba esta ponencia, corresponden a la mayoría de los países de América Latina. Nosotros, la mayoría de los países de América Latina, nos vamos a caracterizar por unas constantes históricas, como una arquitectura constitucional, un manejo de distribución del poder no generoso precisamente por las élites en los territorios, y en esas constantes históricas él va a ubicar una, el republicanismo, claro, cruzado por lógicas de dictadura, que ya vamos a ver cómo afectan varios modelos de organización territorial, o en el caso nuestro, que supuestamente no está atravesado por una dictadura como lo pudimos ver en el Cono Sur, pero también vamos a ver es una élite y unas familias que se enquistaron en el poder durante mucho tiempo y que tampoco creo que tengan los intereses más interesantes en materia de descentralización o de distribución del poder en los territorios. Entonces, esta constante con crisis, otra constante que él va a encontrar es centralismo. Hay una muy importante acá, perdón, antes de centralismo, el republicanismo, ya lo decía, régimen presidencial. Entonces, la mayoría, Colombia,
se va a caracterizar por el régimen presidencial. La mayoría de países de América Latina también se van a caracterizar por el régimen presidencial y, bueno, pero cruzada con toda la situación que ustedes conocen de cruce de dictaduras y de lógicas autoritarias y de un sistema presidencial hiperpresidencial, un sistema presidencial que precisamente no corresponde a unos cánones de democracia y que en mi criterio y que ustedes todos lo estarán analizando en este evento, se ha agravado durante la fase precisamente de pandemia. Otra que va a decir el, oiga, estos países se caracterizaron, en el caso de la Constitución de 1991 colombiana, por la palabra confesionalismo. Debo decir que con la Constitución del 91 algo cambió. Digamos que además que hay una participación de cristianos, grupos evangélicos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y se abre la compuerta, ¿no? En otros países de América Latina también se ha venido flexibilizando esta categoría, pero en el caso nuestro, repito, hasta 1991 era muy marcada esta constante histórica. Y otra, bueno, que la mayoría de nuestras constituciones de América Latina insertaron en sus textos políticos libertades y derechos. Entonces ahí insertaron libertades y derechos, estos catálogos y que se han ido insertando dependiendo las circunstancias y estos tribunales que, como decía Israel, activistas, no activistas, en lógicas individuales, etcétera, o que de pronto están pensando como por ejemplo nuestra corte, no sé hasta cuándo, en Pachamama, no, nosotros no lo leemos así, lo estamos leyendo en naturaleza como sujeto de derechos o en lógica de pluralismo, porque nosotros no somos plurinacionales, o o de diversidad cultural, étnica, y estamos tratando de leer distinto. Pero en fin, hemos ido adoptando diversas categorías. Y otra constante histórica que él va a encontrar, perdón, en la mayoría de las constituciones de América Latina está dado con el tema de centralismo. Entonces dice, pero más concretamente en el caso colombiano, es centralista. Entonces, claro, en el caso colombiano, la mayoría de constituciones son así, 1811, 1821, 1830, 1843, 1853 Centro Federal. Ahí tenemos un interregno federal, 1858, 1863. Volvemos a ser unitarios, 1886 se llamó la Constitución de la Regeneración, todo un siglo, y después va a aparecer la Constitución de 1991, que también va a tener una marca, hombre, ya no con estas connotaciones centralistas de la Constitución de 1886, porque tendrá unas cosas muy interesantes y hace parte de las tendencias de lo que íbamos a plantear acá, sino una Constitución unitaria que reconoce la descentralización, la autonomía de las entidades territoriales y principios que para mí son trascendentales hoy en día para leer la Constitución y entender, por ejemplo, que ahorita viene una minga, vienen 10.000 indígenas, vienen del Cauca para Bogotá en plena pandemia, pero viene todo un movimiento indígena y eso pues es parte del principio de pluralismo que quedó en el artículo primero de nuestra Constitución Política de 1991. Entonces, bien, entonces esa constante histórica está ahí, pero esa constante histórica la voy a ver en muchos países de América Latina. De hecho, la mayoría de países de América Latina adoptaron el modelo territorial unitario. O sea, por lo tanto, la mayoría de los países de América Latina tienen en su cabeza a Francia, desafortunadamente, y con el agravante que tienen en su cabeza las décadas y las centurias de administración colonial española. O sea que a nosotros nos cuesta ceder el poder en el territorio. Recuerden, Napoleón en los territorios, prefecto en los territorios. Entonces, no soltamos, va, pero regresa. ¿A quién le responde? A Napoleón, al Estado Centro. Entonces, ahí hay un papel muy, entonces, esa constante va a estar en toda América. Y los estados que asumieron la forma o el modelo territorial federal, también entre comillas, estos estados también van a tener una marca napoleónica
o van a tener una marca de la marca centralista de toda la dominación colonial. Luego, la construcción de nuestros procesos de distribución del poder en el territorio y la construcción de nuestros estados nacionales, pues ha tenido una impronta muy fuerte, un ADN centralista que generó también unos criptotipos muy fuertes, en donde yo lo que voy a encontrar es una desconfianza muy grande del centro frente a los territorios y de los territorios frente al centro. Es curioso y lo siento, pero lo encuentro tanto en los estados unitarios como en los estados de corte federal. Bueno, otro punto acá, entonces, teniendo en cuenta estas constantes, que para mí son muy importantes, es si esto tendría que ver con el derecho constitucional. Pues claro que sí. Tiene que ver con la arquitectura constitucional, tiene que ver con la arquitectura del Estado. ¿Qué pasó? Hola. ¿Ya? ¿Todo está bien? Doctora, puede continuar, gracias. Bueno, me asustaron. Entonces, que tiene que ver con establecer las reglas del juego claras de la distribución del poder en el territorio en un texto constitucional. Y esa forma y esas reglas claras del juego pueden demorarse mucho tiempo en los procesos constitucionales, puede demorarse menos, pero es una reflexión absolutamente importante y es tan importante porque, pues, ¿cómo será de importante que esto aparece generalmente en los preámbulos o en los artículos iniciales de las constituciones políticas, de la mayoría de constituciones, en el caso de América Latina o del mundo, aparece precisamente en los artículos primero, segundo, tercero, el tema de la forma de Estado? No pueda que no lo diga Estado unitario, pueda que hable de indivisible unidad de la nación o de indivisibilidad, o pueda que hable de cosas como Estado unitario, plurinacional, como en el caso de Bolivia, o insisto, en el caso de Colombia, como república unitaria con descentralización y con autonomía de sus entidades territoriales. Entonces, la apuesta está en la mayoría de los artículos primeros de la Constitución, va a marcar un principio fundamental, luego el cambio de ese principio sería, esa es una cláusula realmente esencial, vital, y luego una reforma de la forma de adopción que se tiene frente al tema de la distribución en el poder en el territorio, pues tendrá que ver con una reforma constitucional, pero de altísimo vuelo. O sea, es una apuesta de altísimo vuelo. Por un minuto podemos pensar lo que le viene para Chile en materia de organización territorial, cuando ellos todavía son un Estado unitario, pero son un Estado unitario que todavía tiene anclada su cabeza en el modelo unitario muy afrancesado, más desconcentrado que descentralizado, pero con un interesante proceso de regionalización que viene desde la etapa de Pinochet, desde la etapa de la dictadura. Yo cuento una anécdota cuando estaba en la Universidad del Rosario, sigo estando, pero de una manera como catedrática, en el Rosario. Recuerdo que en alguna oportunidad invité a un gran profesor chileno a un evento académico sobre organización territorial, y el profesor chileno sobre organización territorial, puede que, perdón, ¿cómo está? Si gusta, ya, voy, gracias. En un evento interesantísimo sobre tema territorial, yo decía, oiga, voy a invitar al profesor chileno para que nos muestre las bondades de ese modelo territorial. Yo sabía que ellos tienen unos problemas de neoliberalismo tan terribles que lo llevaron a este movimiento que están viviendo ahorita en plena pandemia y que vamos a vivir en plena pandemia y post pandemia, que ya no sé cuándo será, de cambio de la Constitución. Y en ese cambio de Constitución, oigan, muchas cosas entran, los derechos, el Tribunal Constitucional, las lecturas, todo lo que estaba hablando Israel antes, pero en ese movimiento constitucional, el tema de la distribución del poder en el territorio tendrá que entrar, porque ellos todavía, repito, siguen anclados en unas lógicas muy francesas. Y entonces vuelve al profesor chileno, entonces el profesor chileno arranca el evento diciendo, bueno, muchas gracias Liliana, muchas gracias, feliz de estar en Colombia, pero la verdad es que nosotros los chilenos
queremos ser como colombianos en materia de organización territorial. Y dije, oh, por Dios, quieren ser como los colombianos en materia de organización territorial. O sea, bueno, eso no significa, entonces hay un proceso interesante y lo saben los que son colombianos que de pronto están acá, sí hay un proceso muy interesante. La minga que viene para Bogotá, los 10.000 indígenas que vienen para Bogotá, hacen parte de pensar en el territorio de una manera distinta. Territorio en lógica de derechos humanos, el territorio en lógica de Estado social de derecho, el territorio en clave de democracia, que era la preocupación que yo tenía acá, y de no entrar con unas categorías ahí europeas y el Estado unitario es y el federal es. Pero claro, cuando el hombre me planteó eso, yo dije, no, entonces aquí hay unos retos muy grandes para Chile y por supuesto hay retos grandes para Colombia y por supuesto hay retos grandes en distribución territorial para Ecuador. Entonces, pero ¿qué significa eso? Que este es un tema fundamental del constitucionalismo y mi criterio tanto orgánico como dogmático, del poder, pero el poder cifrado en muchas cosas, en la gente. Mire, es tan importante este tema para América Latina de la distribución y de las tendencias de los estados unitarios oigan, las imágenes que veíamos de Guayaquil en Colombia eran preocupantes. Pero las imágenes que ustedes ven que decía Israel ahorita, de lo que ustedes ven de Colombia, donde todo el tiempo nos están matando y nos estamos matando, y donde todos los líderes, todos los días cada un líder social, y todos los líderes cada un reincorporado, y todos los días no sabemos qué pasa con las cifras de pandemia, porque una cosa es Bogotá, y otra cosa es Barranquilla, otra cosa es Cartagena, otra cosa es el Nariño, otra cosa es Amazonía, otra cosa es Orinoquía, otra cosa es la zona andina. Pues eso quiere decir que algo está ahí como desequilibrado, que algo está pasando y que algo no corresponde. Por lo tanto, insisto, este tema de la ingeniería y la constitucional y territorial, de la organización territorial y de la distribución del poder en el territorio es absolutamente importante, y también es importante tratar de hacerlo desde una mirada, claro, tengo las categorías europeas ahí, también las norteamericanas, pero tratar de mirar esta impronta, esta marca nuestra que también le hemos impulsado, que también hemos dado en materia de organización territorial. Bueno, en otro punto, o sea, de esta presentación, yo quería simplemente hacer referencia, porque es imposible hablar de todas las tendencias de los estados, pero a dos investigaciones que son muy importantes alrededor de las tendencias de los estados unitarios y los estados federales en América Latina. Una investigación es esta, se llama Plurinacionalismo y Centralismo, tensiones del Estado unitario en América Latina. Este es un texto que trabajé con la profesora Giorgia Pavani y por lo tanto utilizamos la metodología de derecho comparado de la Universidad de Bolonia. Y aquí también escribieron profesores españoles, perdón, ecuatorianos, Marco Navas Alvear, que ustedes lo conocen, y escribió Edison Toro Calderón. Nos ayudaron muchísimo en lo que tenía que ver con el caso de Ecuador, ya les diré en qué sentido. Y también hay una investigación, esta no es mía, pero tuve la idea, estoy segura que sí, porque la idea inicial surge con Giorgia Pavani, pero este trabajo también me gusta mucho y es un trabajo que se llama Tendencias del Estado Federal en América Latina. O sea, si ven, es el hermanito, y aquí trabajan Vanessa Swellcock y Giorgia Pavani como editoras académicas. Esta es de la Universidad Libre y la Universidad Bolonia. Esta es de la Universidad Javeriana y de Ibáñez, editores que son los que trabajan esta investigación. Bueno, pues para trabajar tendencias de los modelos territoriales o de estas formas de organización territorial, pues, problema. Primero teníamos que, como académicos, como juristas, meternos en metodología comparada. Y meternos en metodología comparada implicaba utilizar los famosos modelos y modelos tradicionales, o sea, el modelo federal, el modelo del Estado unitario. Entonces, eso ya nos lleva a un problema porque en teoría, o mejor, como tipo ideal, uno puede encontrar unas categorías muy especiales para clasificar el Estado unitario por esto, por esto, por esto, por esto, y el Estado federal por esto, por esto, por esto, por esto. Simplemente me voy a referir. Por ejemplo,
Este es un libro también, ese es mío, sobre desequilibrios territoriales. Entonces yo digo, bueno, federalismo, un federalismo que es el modelo territorial que en teoría me parece fascinante, realmente fascinante. Es un modelo territorial que en teoría me lleva a pensar en la máxima descentralización y autonomía de las entidades territoriales. Entonces, una búsqueda permanente del equilibrio entre la libertad y la autoridad. Un esfuerzo permanente por conciliar la libertad de los gobernados con la autoridad de los gobernantes. Estoy viendo territorios empoderados, estoy viendo territorios que le dicen a Trump, cuidado, alcalde de Nueva York, usted aquí no entra, o aquí no me viene con su cuento del COVID porque me parece muy peligroso y irresponsable lo que usted hace. O el gobernador de Sao Paulo, en el caso del Estado Federal brasilero, diciéndole a Bolsonaro, lo siento, aquí vamos a tener unos procesos de aislamiento y de cuarentena más fuertes de lo que usted está planteando en su lógica irresponsable frente a una situación tan complicada, a tal punto que un Bolsonaro le dice al gobernador de Brasil, estiércol, lo trata como una estiércol, no digo más. Entonces, algo me está diciendo que este es un modelo territorial en donde hay unos elementos muy importantes a desarrollar en máxima de organización territorial. En teoría, insisto, porque en la práctica Venezuela es un modelo federal y por lo tanto cuando yo entro a Venezuela también entro en crisis con la famosa teoría. Y cuando estoy pensando en un estado unitario, pues la mayoría de nuestros estados, incluido Ecuador, Colombia, Italia, Chile, Uruguay, Paraguay, la mayoría de los estados nuestros, pues son estados con una marca, insisto, napoleónica muy fuerte, donde hay una centralización muy, muy fuerte, un congreso que es el que determina toda la legislación para todo el territorio nacional, una jerarquía en los tribunales, una descentralización territorial, pero también si lo jugamos, por ejemplo, con el caso de América Latina, pues también unos estados unitarios que permiten, por ejemplo, los territorios indígenas, y eso ya me hace pensar de una manera completamente diferente a la organización territorial, donde también permite unos territorios colectivos afro, que no pueden, en el caso colombiano, no tendrán las mismas connotaciones que los territorios indígenas. Habría que pensar en un planteamiento de la organización territorial diferente, cómo se podría reformar esto. O, por ejemplo, pensemos en el caso de Bolivia, los territorios originarios y campesinos en el caso de Bolivia. Entonces, son estados unitarios que le ha tocado hacer hibridación y que han tenido que hacer mestizaje con nuestras formas de organización y de distribución del poder en el territorio. Voy a arrancar, porque los tiempos casi que no me van a dar, con las conclusiones de la investigación, por ejemplo, que se hizo sobre los estados federales en América Latina. Y que solamente para pensar, Venezuela, Argentina, Brasil y México. Y pues claro, en el caso de Venezuela, a pesar de ser una constitución tan importante en el constitucionalismo democrático, tanto en la letra de la Constitución como tal, como en la práctica, pues muy afectado el tema de la autonomía territorial. Entonces lo que veríamos somos ahí un poquito una constitución nominalista, pero que en la práctica no se da. El verdadero federalismo, por lo menos lo que sería en la teoría el federalismo, en el caso de Brasil con unos ajustes y unas reformas, pero miren cómo se cruza con un sistema de gobierno presidencial perverso y con una cantidad de cosas que vienen desde el centro que tampoco permiten que los territorios desarrollen lo que corresponde. O en el caso, por ejemplo, de Argentina, con un modelo territorial interesante que se ha venido ajustando con el tiempo, pero que desde el punto de vista económico tampoco da. Entonces, por ejemplo, esta investigación va a decir, los estados federales latinoamericanos continúan guardando rasgos centralizadores del funcionamiento territorial colonial, los cuales se expresaron desde las primeras constituciones del siglo XX. Seguimos en lógica colonial. Esto aunado con los gobiernos militares de los siglos XX, altamente centralizados, y el fuerte presidencialismo
luego del restablecimiento de la democracia que ha conducido a la concentración de las competencias y recursos en el nivel central. Es decir, los casos estudiados presentan tendencias centrípetas en la distribución de competencias y recursos, lo que implica que no se configure adecuadamente el principio federal como una forma de equilibrio de poder entre las esferas políticas de los estados y la federación. Y entonces hay toda una crisis en tema de reparto de recursos, en tema de reparto de competencias y por lo tanto unas tensiones muy fuertes en materia de distribución del poder para estos casos de estados federados. Y en el caso de los estados unitarios, de esta investigación que hicimos, lo que hicimos fue clasificar. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo lo clasificamos? Ya me quedan 5 minutos. ¿Cómo lo clasificamos? Dijimos, bueno, vamos a hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estados unitarios no todos son iguales. Entonces, bueno, primero, pues Paraguay y Uruguay muy centrípeta, o sea, lógicas muy centralizadas, también estados muy pequeños. Entonces, hablar de una descentralización como se pediría para el caso de Colombia, por ejemplo, no podría estar en la misma línea. Entonces, ahí clasificamos una forma de estados unitarios para el caso de América Latina, pero encontramos otros estados unitarios que estaban entre centralización y desconcentración. Esa tensión permanente, centralización y desconcentración. Y en esa tensión permanente, en el extremo de la desconcentración, el caso chileno, que estoy convencida que entrará en una férrea reforma constitucional ahorita en pandemia, post-pandemia. El caso colombiano, que es un caso, sí, tiene una descentralización, o sea, la constitución es interesantísima, no deja de ser interesante. La práctica es que en los últimos 20 años recentralizamos y esa es la tendencia en la mayoría de los federalismos. Otra vez todo para el centro. Recogemos los recursos, pero eso sí les mandamos las tareitas, ¿no? Ni siquiera competencias, las tareitas a los territorios. Entonces hay un proceso de recentralización muy fuerte y hay una hibridación, un mestizaje muy fuerte en la organización territorial. Y el caso de Perú, que se le ha dificultado también impulsar procesos de descentralización, de regionalización muy fuerte, pero aún así clasificados en este punto. Y otros estados que nos parecen fascinantes, y ustedes me hablarán de ellos, de su caso, es el caso de Ecuador y Bolivia, que lo llamamos unos estados unitarios asimétricos, porque son unos estados unitarios que, y el caso es Guayaquil, sálvese quien pueda, o sea, al final le tocó a ese pueblo casi que autoorganizarse para enfrentar la pandemia. Ustedes me dirán qué pasó, si el Estado centro realmente hizo la tarea. Pero bueno, Estado unitario, pero con plurinacionalismos. Entonces, el cruzar la categoría de estados unitarios con plurinacionalismo, con interculturalidad, hace de esto otra forma de organización territorial que desde la perspectiva comparada es tremendamente fascinante, pero que es posible que nuestros tribunales ni nuestro legislador todavía lo entienda. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el haber adoptado un Estado unitario plurinacional los lleva a tener incluso una Corte Constitucional plurinacional. Entonces, eso también me hace pensar en unas transformaciones que son muy interesantes y que es otra forma de desarrollar. Entonces, bueno, esto repito, son unos libros, unas investigaciones muy importantes con una premisa metodológica muy interesante que nos llevó a hacer unas clasificaciones para el caso de los estados unitarios así, para el caso ya casi, en términos de los estados federales, me lleva a mirar unos procesos de recentralización, una crisis con el presidencialismo, una crisis con lógicas autoritarias e hiperpresidenciales, que también las veo en los estados unitarios, y por lo tanto lo que yo también puedo ver es que barajar en materia de distribución del poder en el territorio nuestro y en la lógica de volatilidad constitucional que tenemos, es posible que siga, es posible que continúe y hasta cuándo, pues no sé. Yo lo dejo ahí para preguntas y pues nuevamente Israel, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes, país hermano de Ecuador, y me alegra mucho pues esta relación, esta alianza que tienen con Colombia y específicamente con la Universidad Libre de Colombia.
Doctora, muchas gracias por su intervención. A manera de resumen, podemos citar que la doctora ha manifestado acerca de la arquitectura de orden constitucional. Es necesario esto reflexionar en América Latina, de hecho ya tenemos algunas décadas al respecto. Este proceso de ingeniería constitucional que la doctora ha mencionado justamente está buscando acerca de cómo se puede distribuir el poder a nivel territorial. Si bien es cierto, en países como México y como Venezuela que aplican el federalismo, sin embargo, vemos y notamos a nivel internacional sus falencias, y en países como el nuestro, lo que son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, no aplicamos el federalismo. Entonces, en este aspecto, también la doctora ha remarcado la diferencia, de, además vinculación en lo que es el constitucionalismo a nivel dogmático y orgánico, y que de manera alguna riñen de un Estado nacional o unitario cuando se habla de plurinacionalismo, sino que el problema es que se torna complejo el tema a nivel de cortes al momento de judicializar las causas. Entre las preguntas que están aquí son las siguientes, estimada doctora. ¿Cuáles son sus propuestas normativas para que opere la ingeniería constitucional en los casos de Ecuador, Perú y Colombia, buscando que se aplique el modelo federal? Sí, hay otra adicional, si quiere las... Bueno, ¿Sí? la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuál considera usted que sería la influencia de la pandemia en la distribución del poder territorial? Y la tercera pregunta dice, según su opinión, el régimen presidencial que está siéndose usado mayoritariamente en Colombia, ¿de qué manera afecta el modelo territorial en su país? Ok, bueno, pues todas son, estoy bien, todas son preguntas bellísimas, muchas gracias. Bueno, lo primero es que no creo, bueno, porque claro, se me nota por el rostro que amo la categoría federal, pero no significa que sea perfecta, o sea, no es es un modelo territorial per se, siempre lo digo en todas mis clases de organización territorial. Pero claro, en teoría es el modelo territorial que más se adapta, aunque alguien podría pensar un regional autonómico, otra forma de organización, a territorios que piden y que claman mayor desarrollo institucional y mayor desarrollo descentralización de las oportunidades, como siempre lo he ido planteando. En el caso de Colombia, yo le estoy sincera y siempre lo digo, yo creo que se hizo un esfuerzo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, por ejemplo, en temas de recursos, de ser un poco más generoso el Estado con los territorios. Y durante los últimos años, del 2001, 2007 específicamente, se hicieron unas reformas constitucionales muy fuertes para reversar ese pacto que incluso algunos teóricos llaman un pacto federal de las finanzas de la organización territorial en el caso colombiano. Entonces, lo que yo veo es un férreo proceso de recentralización, una primera opción ante las dificultades políticas que tenemos nosotros en este momento tan complicadas, es definitivamente tratar de desarrollar el modelo territorial que nos entregó el constituyente de 1991 y tratar de seguir construyendo con él varios aspectos que yo creo que podríamos trabajar con unos nuevos principios territoriales que me parecen muy interesantes. Pluralismo, regionalización, diversidad, gradualidad, mayor descentralización, interculturalidad, multiculturalidad incluso. Paz, la construcción de la paz es un tema que a nosotros nos cuesta en el caso del Estado colombiano. Entonces yo creo que aún dentro de ese marco podríamos trabajar mucho, pero con muchas limitaciones. Lo que pasa es que no tenemos las condiciones políticas para, como lo dice un libro adecuado, barajar de nuevo en materia de organización territorial, porque definitivamente creo que la tendencia, tanto en el caso colombiano como en el caso peruano específicamente, sí está dada al tema de barajar de nuevo en materia de organización territorial. Bueno, son muchas cosas ahí. Con relación a la pandemia, yo creo que la pandemia nos ha demostrado que nuestros estados no han sido generosos con los territorios,
que aquí las oportunidades las tiene Quito, las tiene Bogotá, las tienen 2 o 3 ciudades, en el caso nuestro algo Bogotá, algo Medellín, algo Barranquilla, y sin embargo son las más golpeadas por el tema de urbano, por la pandemia. Pero si esto llega a los territorios, a la mayoría de municipios colombianos que se llaman de quinta y sexta categoría, porque están categorizados casi el 80-90%, pues yo creo que no tenemos las condiciones, porque no tenemos hospitales, porque no tenemos salud, porque no tiene la gente cómo salir de sus territorios para ubicar precisamente un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la salud. Yo creo que la pandemia sí ha hecho un llamado total a la descentralización y al empoderamiento de los territorios. Yo creo que no podemos seguir administrando como venimos administrando con esa desconfianza del centro a los territorios y ese miedo de los territorios de la mayoría de edad, porque claro, nunca se la han dado, entonces nunca la han podido tampoco construir. Creo que la pandemia llama a una reconstrucción democrática y total en materia de distribución del poder en los territorios. Y la última pregunta, perdón, me recuerda por favor, es el régimen, ¿qué, perdón? La última. La última pregunta, la que habló de las propuestas normativas. Pero me la recuerdo un poco más, la quiero precisar un poco más. ¿Cómo era? Ya. Sí, cómo no. ¿Cuáles son sus propuestas normativas para que opere la ingeniería constitucional en los casos de Ecuador, Colombia? Ya, propuestas, no, estoy contestándola como en la misma línea con la primera. ¿Ya? Desarrollar en primer lugar, en el caso de Colombia y Ecuador, tenemos unos textos constitucionales, ustedes mejor que nosotros, creo que el de ustedes es bellísimo, desarrollar más esos textos constitucionales, y en el caso nuestro, con todas las dificultades que tenemos, esa es la primera tarea. En el caso nuestro, creo que en el caso colombiano sí hay una urgencia total de revisar y de barajar de nuevo en materia de organización territorial y pues aplicar todos estos principios modernos en clave de constitucionalismo andino que nos permitiría leer con unas categorías menos afrancesadas la organización del territorio, departamento, municipio, estado-nación, en el caso colombiano, o en el caso de ustedes desarrollar un poco más los procesos de regionalización, caso ustedes con las parroquias, con los municipios, con las provincias, en el caso de ustedes, no sé qué tanto, creo que no han desarrollado mucho el tema regional, hay más dificultades, pero es un territorio más pequeño que podría tener unas facilidades en la organización, pero si ustedes miran todas estas categorías son coloniales, son francesas y no son precisamente las categorías propias de nuestros territorios para efectos de nuestra administración. No hemos leído todavía con lentes de América Latina y del constitucionalismo andino el tema del territorio. Doctora, para finalizar, es su opinión sobre el régimen presidencial que se está usando ahora Esa era. en Colombia. Sí. ¿Cómo lo está Claro, percibiendo? no, ahí sí, pues no, me imagino que en este evento y en varios eventos que estamos haciendo en América Latina, no, tenemos un problema de caudillos increíble, tenemos reyesuelos disfrazados de republicanismo y disfrazados de temas democráticos. Tendemos otra pandemia que antes yo lo utilizaba, la pandemia de la reelección presidencial. Nos cuesta, definitivamente nos cuestan las reglas del juego. Claro, y si cruzamos el modelo, el sistema de gobierno presidencial con el modelo de organización territorial unitario centralizado o federalismo centralizado, federalismo unitario, pues las cosas se agravan terriblemente en nuestros escenarios. Claro que ustedes me dirán, bueno, pero el caso de norteamericano, pues ese es un caso bien diferente porque es un caso que de punto de partida tiene unos territorios fuertes que hacen una alianza estratégica internacional. Nosotros somos territorios muy débiles que o construimos unos estados unitarios para empezar a tratar de salir a flote, o eran estados con una marca unitaria muy fuerte de ADN que se convirtieron en federales, pero que les ha tocado llevar la carga de centralismo de tantos años que padecieron y por lo tanto la ausencia de instituciones en los territorios, lo que hace que los famosos reyesuelos o nuestro sistema de gobierno presidencial, hiperpresidencial
o enfermo agrave un poco el tema de la distribución del poder en el territorio. Agradecemos la notable participación de la doctora. Muchas gracias por su intervención y, como siempre, un placer haberla tenido en este selecto panel con todos los colegas y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias. En breves minutos, en 5 minutos vamos a continuar, así que por favor, estamos en contacto en 5 minutos. Muchas gracias.